Bueno, acá tenemos un problema aplicado a la primera ley de Newton. El problema dice que un semáforo que pesa 220 newton cuelga de un cable unido a otros dos cables, ¿no es cierto? Los cuales están sostenidos en un soporte, como se puede apreciar en la figura. ¿Ya? Estos cables forman un ángulo de 30 y 50 grados con la horizontal. Estos cables superiores, es decir, S y S, no son tan fuertes, dice, como el cable vertical. Es decir, este cable es más fuerte que esos dos. Y nos va a decir también, si seguimos leyendo, que estos dos cables pueden romperse a los 115 newton. Entonces el lema está preguntando, ¿el semáforo permanecerá colgado en esta situación o el semáforo tenderá a caer porque uno de los cables se ha cortado? Eso es lo que debemos resolver. Entonces acá nosotros debemos calcular lo que es la tensión 1 y lo que es la tensión 2. ¿Ya? Para ello vamos a aplicar sumatorias de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerza en el eje Y. ¿Ya? Si nosotros analizamos este diagrama, nos podemos dar cuenta que esa tensión 3 que está ahí va a estar hacia arriba. Y para que este cuerpo esté en equilibrio, la fuerza peso tiene que ser igual a la tensión 3. De esta forma, yo puedo decir que T3 es igual a 120 newton, quedando esa ecuación. Ahora lo que explicaré es que ese ángulo de 30 debe estar proyectado en ese lugar. Para eso es una paralela que debe cruzar esa parte. Y va a existir otra paralela acá, que va a ser esa de ahí, y están representadas acá en esa figura. Entonces en la figura yo tengo el 30 grados, que es ese que está ahí, ¿no es cierto?, de 30 grados. Entonces esta va a estar acá en la figura. Mi idea es poder mover ese de 30 grados, correrlo para ubicarlo en este lugar, y de esa forma nos vamos a dar cuenta que se puede proyectar también acá. ¿Ya? Eso es lo que haré a continuación. Entonces yo tomaré el papelito que está ahí, ¿no es cierto?, y lo desplazaré para llevarlo, todo esto con mucho cuidado, a esa parte de ahí. Y como pueden darse cuenta, esto encaja acá a la perfección. Entonces, se acuerden que estaba acá arriba y ahora encajaba acá abajo. Por lo tanto, este ángulo también se puede proyectar en ese lugar, que será este lugar de acá, quedando de esa forma que se muestra a continuación. Entonces, quiere decir que el otro ángulo, que es de 50, va a quedar proyectado acá. Ahora, al analizar este vector, va a tener dos componentes, una componente en el eje Y y otra componente en el eje X. En X va a ser T2X y en Y va a ser T2Y. Ahora, el otro vector, que es T1, va a tener también dos componentes, una en el eje X y otra en el eje Y. En este caso sería la componente X y la componente Y en la proyección, ¿no es cierto? Entonces esta es T1X y T1Y. De esta forma ahora tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 vectores en el diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué nombro solo 5? Nombro estos de acá, porque estos de acá están sobre cuadrantes. Me interesan, solamente están interesando acá los vectores que están sobre los ejes. Realizaré sumatoria de fuerzas en el eje Y para comenzar. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en el eje Y? Sumatoria
de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Entonces voy a decir que las fuerzas que están hacia arriba son positivas. ¿Qué fuerzas tengo hacia arriba? Tengo T1Y más T2Y menos T3. Y eso es igual a 0. De estas, la única que la tengo calculada es la T3, que son 120 newton. Entonces voy a decir que T1Y más T2Y, estoy realizando en Y, no sé la suma, va a ser menos 120 igual a 0. ¿Ya? Y ahí tendría mi primera ecuación. Bueno, T1Y y T2Y en este caso quedarían como incógnitas porque todavía no se pueden calcular. Por lo tanto, el menos 120 yo lo voy a pasar restando, va a pasar sumando. Entonces lo empezamos a mover de acá y lo trasladamos en el lugar. Y al pasarlo del igual va a cambiar su signo. De esa forma tendríamos nuestra primera ecuación. Ahora veremos otra ecuación que es la que se forma en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. Entonces todas las fuerzas que estén apuntando de allá hacia acá van a ser positivas y las que están apuntando de acá hacia allá serán negativas según esa condición. Entonces yo voy a establecer lo siguiente, que la tensión 2X va a tener un signo positivo. En cambio, la tensión 1X va a tener un signo negativo. Y eso va a ser igual a 0. Quedando la nueva ecuación que la llamaremos ecuación 2. Ahora esta 2 la ordené de otra forma para que quede alineada T1 con T1 y T2 con T2 alineadas. Ahora yo debo resolver cuánto vale T1Y, cuánto vale T2Y, cuánto vale T1X y cuánto vale T2X. Eso se va a realizar por trigonometría. Dijimos anteriormente que la idea para ocupar mucha trigonometría es que si el ángulo está adyacente al eje X, ¿no es cierto? Vamos a decir que para X es tensión 1 por coseno del ángulo que es 30, ¿no? Y para Y, por ejemplo, si estoy analizando la tensión 1, va a ser tensión 1 por seno del ángulo que es 30. Eso es lo que haremos ahora a continuación. Entonces diré que T1, ¿no es cierto?, X va a ser igual a la tensión 1 por el coseno de 30. Ahora veré en la calculadora cuánto vale el coseno de 30. El coseno de 30 son 0,866 y más decimales. Entonces sería T1 por 0,866 y esto tiene más decimales. Al ordenar esto va a quedar de la siguiente forma: 0,866 T1. Y de esa forma tengo cuánto vale T1 en el eje X. Ahora calcularemos la tensión 1, pero en el eje Y o eje Y. ¿Ya? Para ello no ocuparé coseno como hice anteriormente. El eje Y o Y es seno y eso es por la temática que he dicho que siempre y cuando el ángulo esté adyacente al X, componente Y será seno. Entonces, T1Y va a ser T1 por el seno de 30. En calculadora
buscaremos cuánto vale el seno de 30. Y el seno de 30 tiene un valor de 0,5. Quedando de esa forma. Ordenando esto va a quedar de la siguiente forma. Entonces, tensión 1Y son 0,5 por T1. De esa forma. Bueno, en un siguiente video continuaré con la explicación del problema. Falta que calcular lo que son las componentes de T2, tanto en X como en Y, y tendré que realizar un sistema de ecuaciones 2×2 para encontrar el valor de T1 y T2 y ver si alguno de ellos supera el valor de restricción, que son 115 newton. Y ahí veremos si se corta o no se corta una de las cuerdas que sostienen el semáforo.